les hago una recomendación general, un poco obvia, pero no quiero dejar pasar de lado dado el contacto que tenemos en este momento, que yo entiendo que la mejor manera de prepararse para un examen final de la licenciatura en Gestión Ambiental para Estadística Aplicada es, en primer lugar, comprender todo el material que fue desarrollado en las clases presenciales. Entonces, leerlo, comprenderlo, si es posible discutirlo con otros compañeros que terminaron la materia. Una vez que yo dé ese paso, voy a los foros donde están publicados los trabajos prácticos solamente con sus consignas. En una hoja en blanco resuelvo los trabajos prácticos de acuerdo con las consignas señaladas. Una vez que eso está y ustedes, ¿no es cierto?, hacen un trabajo reflexivo y crítico sobre lo que ustedes resolvieron, yo ahí recién haría la consulta con el material publicado del trabajo práctico resuelto, que también está disponible en el aula virtual. Por otra parte, si ustedes en alguno de los temas que están desarrollados en el material tienen alguna duda o quieren alguna, digamos, material complementario, pueden recurrir a los links que están publicados en los foros. Si bien los foros, como comentamos hace un rato, están cerrados, sin posibilidad de intervención, está, digamos, disponible para que puedan leer todo lo que se comentó. En los foros de eso aparecen links que por ahí los pueden ayudar a comprender algunos de los temas que están desarrollados y en los cuales ustedes tienen dificultad. Y después también tienen una herramienta que está disponible todo el tiempo, que sería la consulta que me pueden hacer. Van por mensajería interna, se presentan, dicen cuál es la duda, o por ejemplo lo que me pasa muchas veces que recibo la foto de un ejercicio en donde alguno de los compañeros me consulta sobre algún caso particular o sobre algún valor particular que se llama el procedimiento. Eso también es otra herramienta en la cual siempre estoy disponible para poder ayudarlos. Yo ahí les envío la explicación, les consulto si les quedó claro, si no les quedó claro, que vuelvan a preguntar, de tal manera que ustedes se sientan cómodos, digamos, preguntando, y que por otro lado asuman de que la duda quedó resuelta. Y si no, no tengan problema en preguntar las veces que sea o reiterar los mensajes las veces que sea, que no tengan inconveniente, no molesta, al contrario. Así que espero que eso sea así para cuando se preparen para los exámenes en los próximos años. Entonces, yo comienzo una clase preguntándole, en primer lugar, alguna duda que haya detectado en la unidad 1, que es la parte de estadística descriptiva, ¿cierto?, unidimensional. Acá tenemos un poco de material que desarrollamos en la clase presencial. Y le consulto la duda, si no, les comento una que me plantearon por mensajería virtual, creo que de una persona que no está presente. Pero de todas maneras les socializo algo porque me parece que es interesante lo que les planteo. Mi duda era con respecto a fructosa. No sé si es para lo último y vemos eso. Bueno, entonces una cuestión digamos, de la forma de la distribución, que después en todo caso lo vamos a ver. Hay una cuestión principal que me plantea una duda, que les comento, que yo para eso preparé acá un archivo. Fíjense, una cuestión que es importante es que ustedes en la estadística descriptiva unidimensional tienen una serie de estadísticos que describen conjuntos de datos. Esos conjuntos de datos pueden referirse a muestras o a poblaciones. ¿Está claro? Por otro lado, ustedes pueden tener
Supóngase que alguien les presenta este conjunto de datos, y ahí después les digo cuál es la duda. Alguien les presenta este conjunto de datos, ¿cierto? De ese conjunto de datos, muy sencillo, supóngase que nosotros tenemos que calcular esta muestra, tenemos que calcular la media aritmética, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la fórmula? De esto tienen los apuntes para calcular la media aritmética de estos datos que aparecen acá. Desagrupado. Yo así lo presento. Ahora, ahí la pregunta estaría bien, lo que ella pregunta. Esos datos, así como estoy analizando, fíjense, yo ahí los remarqué con distintos colores, ¿cierto? Los datos son los que están desde la fila 2 hasta la fila 12. Este valor de acá es un valor de sumatoria y este valor de acá, después les digo qué cálculo corresponde. Si alguien les dijera, bueno, este es un conjunto de datos, ¿no es cierto?, observados, experimentales, correspondientes a variables aleatorias, y yo quiero calcular su media aritmética, ¿cuál sería ahí el planteo? Yo estoy considerando datos agrupados o desagrupados. Desagrupados. ¿Por qué? Porque ahí no hay ningún indicio de qué cosa. Número interno. No hay ningún indicio de intervalo de clase. O no hay ningún indicio de marca de clase, ¿cierto? No hay indicio de eso. Quiere decir que los datos
¿No se entiende lo que pregunto? Miren, en esta fórmula no hay ningún factor de ponderación para los puntos. ¿Estamos de acuerdo? En esta fórmula hay un factor de ponderación para los puntos. Esa ponderación que mide o cómo yo podría determinar. Y la clave está en la lectura del párrafo introductorio que estoy indicando acá, digamos, sobre la pantalla. Ahí. O sea, lo que te dice es que cada una de las Observaciones. que tienen que ser esquivas tiene una frecuencia. Y te dice que la aparición es NI. Pero por eso, el factor de ponderación, ¿qué mide? Que vos ya lo dijiste. Mide una frecuencia absoluta, efectivamente. Ahora, esa frecuencia absoluta, ¿qué significa? Que la medida está repetida. Miren en el ejemplo que yo le di, digamos que está en el Excel, vamos otra vez para acá, ¿cierto? Ahí la medida no tiene ninguna repetición. ¿Correcto? ¿Cuántas veces está la medida 1,32? Una. ¿Cuánto está la medida 1,28? Una. ¿No es cierto? Ahora, supóngase que hice acá, hice la sumatoria, como ustedes pueden ver, ¿lo ven? Y que hice acá, apliqué la fórmula que está allá. ¿No es cierto? La primera fórmula que está en el pizarrón. Hice, ¿no es cierto?, una media aritmética. Con poco dato, de tal manera que ustedes puedan entender el concepto. ¿Estamos ahí? Ahora, fíjense este caso. Observen atentamente ese caso, que es otro caso, digamos, de otra medición. En este caso analizado, ¿no es cierto?, que es un caso distinto, ¿qué está ocurriendo? Se repite, ¿no? Hay datos repetitivos. Hay datos repetidos. ¿Qué fórmula tengo que utilizar? Sería la fórmula, ¿no es cierto?, de la media ponderada por las frecuencias. ¿No es cierto? Es una fórmula de media ponderada por las frecuencias. Entonces, cuando yo haga la sumatoria, al valor 1,32 voy a tener que multiplicar por ¿cuánto? Al valor observado, 1,32, lo voy a tener que multiplicar por ¿cuánto? Por 2, porque lo observaron 2 veces en esa muestra de datos. Al valor 1,6, 1,60, ¿por cuánto lo voy a tener que multiplicar? Por 1,60 por 5 aparentemente, ¿no es cierto? Porque 1,60 fue medido 5 veces en ese conjunto de datos. ¿Cuántos datos se midieron? 29, ¿no es cierto? Porque acá aparece la sumatoria de todos los datos medidos. En ese caso, y ahí es donde yo creo que viene la confusión que me plantearon en el mensajería interna. ¿Por qué es? Fíjense, en este caso, ¿qué fórmula uso? Utilizo la de la media ponderada. ¿Por qué? Porque estoy frente al caso de medidas que tienen repetición, entonces yo la pondero a cada medida por su frecuencia absoluta. ¿Está? Ahora acá viene la gran pregunta, que yo creo que fue lo que me plantearon en la mensajería interna. Yo este caso lo puedo resolver sin necesidad de aplicar la media ponderada. ¿Por qué no? ¿Qué diferencia hay entre, fíjense, y acá viene un problema que yo no tengo, ¿cierto? Estos son fórmulas, ¿no es cierto?, con un lenguaje abstracto que quizá ustedes después pueden interpretar. Y aquellos son casos particulares en donde esta fórmula, ¿no es cierto?, toma valores concretos. ¿Sí o no? Entonces, no hay duda en que el primer caso que yo presenté se resuelve de esta forma. Mi pregunta es, para el segundo caso, que obviamente está resuelto con esta fórmula que está en el material de estudio, la pregunta que no está en el material de estudio es, yo podría resolver
resolver esta situación particular de esta muestra sin necesidad de aplicar esta fórmula? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Por supuesto. ¿Qué tendría que hacer? Y bueno, en vez de hacer esto en el numerador, ¿yo qué podría hacer? Sumar 1,32 más 1,32, 1,29, 1,29, 1,29, 1,29. ¿Me explico, no? Iría tomando simplemente cada una de las medidas y sus repeticiones. Quiere decir que acá tenemos una fórmula que en realidad la puedo usar a los fines prácticos, pero que yo podría resolver de modo general. ¿Me explico? Y yo creo que eso es lo que generó la confusión que a mí me presentaron, digamos, me presentaron por mensajería interna, porque ahora sí vamos a pasar a una situación en donde yo les voy a hacer una consulta respecto de qué fórmula vamos a usar. Supóngase ahora tenemos un ejemplo, de tal manera que lo podamos ver claro. Supóngase ahora que yo, en el mismo material que tienen ustedes, les presento esta situación. ¿No es cierto? Yo pido que se calcule la varianza o varianza de determinados datos experimentales que están agrupados. Pregunto, que esto ya un poco lo vimos y forma parte de un repaso y procura resolver una duda que me fue planteada para esta clase. Yo para resolver esto, ¿qué forma vamos a aplicar? Para calcular La varianza. O supóngase, vamos a cambiar un poco el ejercicio y decir, yo quiero calcular el promedio. De tal manera de ponerlo toda la misma altura. Quiero calcular la media aritmética. En la varianza, obviamente, sabemos que para calcular la varianza, calcular el promedio es el paso intermedio. Si no, no voy a poder resolverlo. ¿Me explico? ¿Puedo aplicar esta fórmula? ¿Está clara? sí se puede. ¿Cómo? Primera cuestión, yo les voy a hacer una pregunta. Total, ustedes tienen calculador y pueden trabajar. ¿Cuántos datos experimentales forman parte de este fenómeno aleatorio? ¿Cuántos datos me dan de este fenómeno aleatorio? ¿Cuál sería el fenómeno aleatorio que yo estoy analizando? Cantidad de lluvia caída durante un periodo de tiempo determinado. ¿Cuántos datos? A ver quién me sabe responder esa pregunta. En concreto. Pueden usar calculadora, pueden usar sumar a mano. Y ahí tengo que sumar la lista de frecuencia, ¿Qué columna? la tercera. La tercera columna. Correcta la respuesta. Vengo acá y él me dice, mire, acá tiene su frecuencia absoluta. Sume y voy a tener la cantidad de observaciones. ¿Correcto? Voy a tener la cantidad de observaciones. Eso está más bueno. Si yo quiero aplicar esta fórmula que está acá, ¿estamos? ¿Puedo? Sí, pero va a ser. ¿Cómo? Y tendría que ir a la lista de los datos. No tengo. Eso Ah, está no tengo. Esa es toda la información que tengo, ¿eh? Buena pregunta esa. Esa es toda la información que tengo. ¿Puedo o no? Si esta es toda la información disponible, ¿yo puedo aplicar esta fórmula? Y no, porque no sé los valores de
la puedo aplicar. Le hago otra pregunta, a ver si me puedo ayudar. ¿Qué tendría que tener para aplicar esto? La cantidad de veces que la frecuencia con la que se repite cada una de las... La frecuencia con la que se repite cada una de las observaciones. Bien, ¿tengo eso disponible? Sí, tenés la cantidad de frecuencia. Vamos a hacer. O sea, no estamos observando, o sea, estamos No hay problema, aplicate como a vos te salga. sí, no, pero no está nada, o sea, en realidad si se nos puede aplicar la primera, pues están faltando los datos que tendrían que tener. Esa quedó clara. Como no tengo los datos individuales, la primera la dejamos. No se puede aplicar. La segunda. Las frecuencias tenés 4, entre 20 y 29 tenés 4. Bueno, vamos a ver qué frecuencia tenemos. Vamos a ver qué frecuencia tenemos. Esto ya me pareció como que había quedado claro. Vamos al contexto de esta fórmula, ¿cierto? Esta frecuencia, ¿es la frecuencia de quién? Cada una de las observaciones. Correcto, de cada observación individual. ¿Qué me dice esta fórmula? Que una observación individual multiplicada por su frecuencia forma parte de uno de los términos del numerador. Después viene otra, ¿no es cierto?, observación individual por su frecuencia y así hasta terminar el conjunto observado. ¿Está claro eso o no? Pregunta. ¿Se corresponde con eso o no? Porque, a ver, acá la pregunta sería decir, ¿tengo frecuencia? Vamos a hacer una pregunta que no corresponde, pero ¿tengo frecuencia ahí en pantalla o no? La pregunta entonces que seguiría es la siguiente. ¿Tengo frecuencia de las observaciones reales? ¿Sí o no? Estas frecuencias que tengo acá, fíjense, estas frecuencias que tengo acá, ¿son de las observaciones reales? Sí, son de las observaciones. ¿Cuáles son las observaciones reales? Sí, los datos que están en ese intervalo. Los tengo. No exactamente. No exactamente. Acá, este dato, ¿es el dato exactamente? Fíjate en el ejercicio anterior. Fíjate. Nosotros habíamos acordado, ¿no es cierto?, que la segunda fórmula que tengo en el pizarrón se aplicaba en un caso común. ¿No es cierto? Volvemos al caso en donde nosotros acordamos que teníamos que aplicar aquella fórmula. No tendríamos en realidad, no tenemos los valores individuales. No tenemos los valores individuales. No sé si notan la diferencia entre una cosa y la otra, que fue motivo de la consulta. Yo en este caso particular, que estoy analizando un tercer ejemplo, ¿no es cierto? ¿Tengo los datos individuales? No. Yo lo único que sé es que 4 de los datos medidos, de los datos realmente observados, están en el intervalo. Entre 20 y 29. Entre 20 y 29. Eso es lo único que sé. Ahora, mi pregunta es, ¿cuáles son esos 4 datos? ¿Son 4 veces 21? Uno es 21, el otro es 22, el otro es 28, el otro es 20. ¿No sabemos? Esa información no está ahí. No sé si nota la diferencia. Estas medidas, ¿no es cierto?, esto que está acá, son intervalos de clase. Nosotros sabemos dentro de cada intervalo de clase cuántas observaciones reales hay, pero ¿sabemos cuáles son? ¿Puedo aplicar la segunda fórmula? No. Y ahí yo creo que viene la confusión del compañero, porque ustedes, si se fijan, en el material que nosotros desarrollamos durante el cuatrimestre, hay otra fórmula, que es esta. Todas son muy
encuentran? Los ayudo. Página 14. ¿Encontraron o no? ¿Sí o no? ¿Ven? Y la anterior estaba, digamos, en la página 13. Bueno, esta es la fórmula, y por supuesto después hay otras. Esta, la que planteaba el compañero, era de, digamos, del promedio de la unidad aritmética. Después está la de la varianza, que ya son semejantes. Entonces, acá, así como en el caso anterior, yo tenía la opción de aplicar una fórmula u otra fórmula, acá, ¿cuál es la única fórmula que puedo aplicar? En el caso que presentamos recién de la lluvia, ¿cuál es la única fórmula que puedo aplicar para resolver? Sería esta, pero Solamente la última. ¿Por qué? ¿Qué pasó en esta última fórmula a diferencia de las anteriores? En las anteriores, siempre yo tenía conocimiento de las observaciones realizadas del fenómeno aleatorio. En cambio acá, yo no conozco las observaciones individuales. Conozco intervalos de clase, pero con pérdida de información. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esa manera, yo tengo que hacer el cálculo solamente con esa fórmula. Que son como parecía, y lo que le confundía era esto o esto. No son situaciones iguales. Son situaciones diferentes que hay que saber interpretar. No sé si quedó claro. Yo ahí estoy obligado a utilizar esa fórmula. ¿Cuál es el problema? ¿Qué creen ustedes que es lo más frecuente que ocurre cuando yo tengo un estudio de fenómenos aleatorios? Y los datos están desagrupados. Los datos están, en general, yo puedo tener una nube de datos desagrupados, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo será mejor presentarlos? Ahí sí. Tener un cierto orden, agruparlos, y cuando yo lo tengo agrupado, ya directamente aplicar aquella fórmula en donde yo cometo un cierto error. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy utilizando los datos observados reales, sino que en su reemplazo estoy utilizando un valor que se llama marca de clase, ¿no es cierto? Un valor que se llama marca de clase. Bueno, ¿quedó claro o no? Esa fue la duda que me presentaron. Una duda interesante que es de manejo de fórmula, ¿eh? Así que le agradecemos al compañero que la presentó, que no está presente. Bueno, y así lo que les pido que de manera individual nos pongamos a resolver este ejercicio. Y después pasamos a ahora podemos suspender la socialización. Bueno, teníamos que, para sacar lo que es la media, este valor que era la media aritmética, teníamos que fijarlos con la marca de clase, que se tenía, por ejemplo, en el primer intervalo, entre 20 y 29, para sacar la marca de clase era la sumatoria de 20 más 29 dividido 2, o sea, el promedio. Después que obteníamos eso, teníamos que multiplicarlo por la cantidad de veces que ese valor se repite, o sea, esa marca de clase que sería por 4. O sea, se hace eso con cada uno de las marcas de clase y las cantidades de veces que se repite, y de esto el valor total que te da, se hace una sumatoria y se obtiene un valor. Y ese valor es, digamos, lo que te da acá, que es la media aritmética. Después, para obtener lo que es la varianza estándar, teníamos que... ¿La varianza? Perdón, sí, la varianza. Teníamos que fijarnos que teníamos que lo que era la marca de clase menos lo que es la media aritmética, todo eso al cuadrado, o sea, multiplicado lo que era la frecuencia. Y eso se obtenía en cada uno o sea, con cada una de las observaciones. Luego a esto se hacía la sumatoria y se lo dividía por n, que son la cantidad de veces que se repite, que serían 100. Y ahí obteníamos lo que era la varianza. No sé qué más. Y Te hago una pregunta Sí. en general a todos. Vamos a suponer que yo resuelvo ese ejercicio, Sí. como vos explicaste, en donde, bueno, cumpliendo con lo que pide la consigna,
tenemos un promedio de 55,7 milímetros y tenemos una varianza de la muestra Sí. de 232,88 milímetros al cuadrado. Sí. Si yo, supongamos, cometiera el olvido de no consignar la unidad de medida de estos estadígrafos, ¿estaría cometiendo un error o no? Sí, porque, o sea, como estábamos, la consigna que nos pedía era la cantidad de precipitaciones y es en milímetros. Y si no ponemos es como que es un número sin... Sí, otra manera de pensar lo mismo es que algunos estadígrafos, ¿no es cierto?, tienen unidad de medida, Sí. o sea, pertenecen a una magnitud, y hay otros estadígrafos que son, ¿no es cierto?, Que no poseen. adimensionales. Sí. En este caso particular, para responder a la consigna de calcular el valor del promedio de la varianza, son dos estadígrafos que tienen dimensión. Entonces, no consignar, ¿no es cierto?, la unidad de medida se ve como un número, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que la compañera explicó fue que con esa tabla ya están los datos semiprocesados para obtener el valor del promedio para datos agrupados, ¿cierto? ¿Alguna otra duda o diferencia? ¿Vos lo sabiste? No, quería preguntar algo sobre los milímetros. Yo no lo hice. Aproveché los datos de la tabla y los puse. Pero la unidad tiene que ir en cada... Sí, o sea, yo puedo hacer, digamos, un cálculo para mí de tal manera de simplificar la cuestión, pero no debo olvidarme de que cuando yo pongo el resultado final, si tiene, digamos, una unidad de medida, yo lo debo consignar. Me conviene poner en cada suma. Si te sirve, sí, pero lo que sí que tiene que quedar claro es que el resultado final, si tiene unidad de medida, debo consignarlo. De tal manera que, si yo lo obvio, estoy diciendo como que el dato es un dato adimensional, es un dato adimensional, cosa que no corresponde con la media aritmética. La media aritmética podría resultar adimensional si las observaciones son adimensionales, que podría en alguna circunstancia ocurrir eso, ¿no? Bueno, gracias entonces. Vamos con, a ver, dentro de los estadígrafos que nosotros hemos visto, vieron que había distintas clasificaciones. Bueno, había estadígrafos, ¿no es cierto?, de posición ortogonal central, había estadígrafos de desviación, ¿no es cierto?, y después hay estadígrafos que miden la forma de una distribución de datos, entre los cuales tenemos ¿cuál? Que ahí habían hecho una consulta anterior, la kurtosis. ¿Se acuerdan? Bueno, veamos acá el tema de kurtosis. A ver. Ahí parece. Ahí. Ahí. Bueno, veamos la kurtosis entonces. Que ese sí que es un estadígrafo adimensional que sirve, ¿no es cierto?, para evaluar la forma que presenta una distribución de datos, ¿no es cierto? Y ahí un poco está la definición de kurtosis. Dice, es el cociente entre el promedio de las desviaciones con respecto a la media, elevada a la cuarta potencia, y el cuadrado de la varianza disminuido en 3 unidades. Eso es un poco lo que dice la fórmula. Entonces, ¿qué nos está pidiendo ahí? ¿Qué son las desviaciones respecto de la media? ¿Cierto? Estos son desviaciones respecto de la media, ¿no es cierto? Cómo se desvía cada una de las observaciones respecto de la media aritmética. ¿Cómo dice la fórmula ahí que se calcula la kurtosis? Que acá la designa con la letra K. Son, ¿no es cierto?, el cociente entre el promedio de las desviaciones con respecto a la media elevada a la potencia cuarta. Elevado a la potencia cuarta. Y para que quede mejor acá, esa serían las desviaciones respecto de la media elevado a la cuarta. ¿Dividido por quién? No, leemos ahí.
dividido el cuadrado de la varianza. Dividido el cuadrado de la varianza. Esto sería el valor de K. ¿Sí? Y para completar la fórmula, ¿qué tengo que hacer? Tengo, según lo que dice acá, la media, las desviaciones respecto a la media a la cuarta potencia. Dividido el cuadrado de la varianza. ¿Y qué más? Disminuido en 3 unidades. ¿Qué significa disminuido en 3 unidades? ¿Qué operación tengo que hacer? Una resta. Disminuido en 3 unidades. Esto me da, ¿no es cierto?, un estadígrafo que es adimensional y que me permite describir la forma que tiene una distribución de datos. Si me da negativo, el coeficiente dimensional tiene la forma que está indicada acá. Si da, digamos, un valor 0, es como la que indica la forma al medio, y si me da un apuntamiento hacia arriba, es el valor de kurtosis positiva. Esto que está acá, yo lo podría reescribir de otra manera, ¿no es cierto? Porque en definitiva yo acá lo que le quería ver es que tienen un cociente de cociente. Y esta es la fórmula que aparece en el foro, que es esta. Que es una fórmula de reescribirla, ¿no es cierto? Una manera de reescribirla. ¿Se entiende? Así es como aparece en el foro. Y así es literalmente interpretando aquel párrafo. Con ese coeficiente yo puedo, de alguna manera, predecir cuál es la distribución de los datos o la forma de la distribución de los datos. Y acá yo les haré una pregunta. ¿Cómo ustedes justificarían o cómo fundamentarían que es cierto que yo les digo, miren, la kurtosis es un coeficiente adimensional? ¿Dónde se dan cuenta ustedes que es adimensional? Supongamos que estamos en el mismo caso que estábamos analizando recién. ¿Se acuerdan que teníamos un cuadro de 100 datos? ¿Se acuerdan que resolvimos recién el ejercicio? ¿Cómo me justificarían que la kurtosis para ese caso resulta un valor adimensional? Sí, pero más concretamente, a ver. Es cierto lo que vos decís, pero más concretamente. A ver, los ayudo. Si yo estuviera analizando el mismo caso de recién para el cálculo de kurtosis, que sería sencillo porque estos valores ya están, ¿qué unidad tendría yo en el numerador de este primer término de la fórmula? En este numerador que está acá, ¿qué unidad tendría? No. Mirá, fíjate bien lo que estoy marcando. En este numerador, ¿qué unidad de medida tendría? Miren, yo tengo un numerador, ¿no es cierto? Tengo un numerador. Vamos a hacerlo parte por parte. ¿Qué unidad de medida tendría x sub i? ¿Qué unidad de medida? Para el caso particular que estábamos analizando recién. Milímetros. ¿Qué unidad de medida tiene la media aritmética? Milímetros. Quiere decir que acá yo tengo milímetros. Si los milímetros lo elevo a la cuarta, ¿qué me queda? Milímetros a la cuarta. ¿Hasta ahí estamos? Quiere decir que en este primer término de la fórmula, mirando su numerador, yo tengo para el caso particular analizado la unidad de medida milímetros a la cuarta. ¿Qué unidad de medida tengo en el denominador? Pregunta, ¿n tiene unidad de medida? No, es una cantidad. Exactamente, porque fíjense, la varianza que está acá
nosotros habíamos visto que unidad de medida tenía milímetros al cuadrado. Milímetros al cuadrado elevado al cuadrado, milímetros a la cuarta. Entonces, fíjense, independientemente de que nos tome un tiempo para sacar el número, yo voy a tener un valor, ¿no es cierto?, con la unidad de medida milímetros a la cuarta del numerador. Otro valor con la unidad de medida milímetros a la cuarta del denominador. Se cancelan las unidades de medida, el número me queda adimensional. ¿Se entiende o no? Esa sería la forma de darse cuenta de que el número es adimensional. ¿Sí? ¿Me explico? Con lo cual ahí quedaría, ¿no es cierto?, el tema de la kurtosis. Si no quedaba claro la fórmula, está en el foro, ¿eh? Está en el foro la fórmula de kurtosis. Pero de todas maneras lo dejamos ahí aclarado. ¿Y por qué es adimensional? Que era como ustedes me habían dicho hace un rato, cuando comentábamos ahí lo que ustedes habían resuelto en taller. Otro estadígrafo que nosotros dimos que es adimensional es el que ustedes me habían mencionado, el coeficiente de variación, ¿eh? En ese caso también yo tenía, digamos, en el numerador y en el denominador la misma unidad de medida y me da un coeficiente adimensional. Bueno, muy bien. Dada la hora, vamos a ver un poco la unidad 2. Que es la parte de probabilidad. Bueno, yo tenía más ejercicios, pero para la unidad 2 yo propongo tomar nota de este ejercicio y resolverlo. Yo propongo que tomen nota de este ejercicio y resolverlo. Después lo vamos a poner en el contexto en que lo vamos a resolver. Nosotros cuando hicimos este desarrollo en clase, les recuerdo, pusimos dos opciones para resolver este tipo de ejercicios. Que es un ejercicio en donde está la probabilidad condicional y en donde se aplica el teorema de las causas, que es el teorema de Bayes. ¿Se acuerdan? Bueno, este ejercicio nosotros lo vamos a resolver de dos maneras. Aplicando las cuestiones analíticas que están en la parte de la teoría de la probabilidad, o bien aplicando un lenguaje más práctico de un cuadro de diferentes entradas para calcular los valores. Yo les propongo hacerlo de las dos maneras. Si bien acá, ¿cuál es la exigencia de acuerdo con la consigna? Exacto, nos están pidiendo la cuestión que a usted a veces le genera, digamos, mayor dificultad, ¿cierto? Porque es aplicar la teoría estadística. Entonces, de todas maneras, vamos a hacer lo que dice la consigna y vamos a presentar como alternativa el cuadro. Y vamos a ver que llegamos a los mismos resultados. Así que bueno, trabajen en taller y después hacemos el comentario. Bueno, entonces vamos a resolver el ejercicio. El ejercicio que está en pantalla. Bueno. Con la colaboración, ¿cuál es tu nombre? Diana. Diana, con la colaboración de Diana. Bueno, nos pide calcular la probabilidad de que una pieza de la fábrica elegida aleatoriamente provenga de la máquina C. En este caso... ¿Es una probabilidad condicional o no? ¿O es una probabilidad simple? Una probabilidad simple. Simple, hay ninguna condición. Claro. Teniendo los datos de que la máquina C produce la cantidad total de piezas producidas por la máquina A, B y C son 280. Ajá. Y la máquina C produce 60 piezas. Correcto. Entonces, como el enunciado nos pide es calcular la máquina C. La probabilidad de que la pieza elegida aleatoriamente venga de la máquina C es 60 sobre 280, que sería el total de todas las máquinas. ¿Y eso sería igual entonces? A 0,21. Que eso es igual a la probabilidad que venga de C, ¿eh? Sería Sí. P, entre paréntesis, C. Esa sería la probabilidad de que una pieza elegida aleatoriamente provenga de la máquina C. Bueno,
El enunciado B dice cuál es la probabilidad que una pieza en la fábrica elegida aleatoriamente sea defectuosa. Sí. En este caso tenemos que calcular la probabilidad, como hicimos con la C, tenemos que calcular la probabilidad de A y de B. Correcto. Escribo, hay que probabilidad estoy calculando. Igual, a la base escribo que es. Esta es la probabilidad de A. Ajá. ¿Estamos de acuerdo o no? Y la probabilidad de B. Sí, esa no es la probabilidad de A, Es defectuoso. Sí. Sobre... No, está bien. Lo que pusiste, que ahí 0,1 igual a pegar. Sí, a ver, vamos de nuevo. La probabilidad defectuosa le hago acá abajo como yo... Bueno. Borramos lo de arriba para no confundir. Bueno, Borramos eso. Y así como vos tenés, después todo caso la fija. claro, sí. Bueno, ahí muy bien lo que hizo Diana en la fórmula, ¿no es cierto? Yo lo voy a complementar con algo, de tal manera que quede más completo. Ahí lo que nosotros estamos tratando de ver cuál es la probabilidad de que la pieza sea defectuosa en todo este conjunto. Quiere decir que lo que ella muy bien escribió acá es la probabilidad de que yo en este conjunto encuentre una pieza defectuosa. Que es como ella bien puso acá. La probabilidad, ¿no es cierto?, de que la pieza sea defectuosa si viene de la máquina A, por la probabilidad de la máquina A, más la probabilidad de que la pieza sea defectuosa si viene de la máquina B, por la probabilidad de la máquina B, más la probabilidad de que la pieza sea defectuosa si viene de la máquina C, por la probabilidad de la máquina C. Todo eso daría la probabilidad de que la pieza sea defectuosa, ¿no es cierto? Porque ahí hay que interrumpir un segundito, lo que estamos haciendo es una interpretación de lo que está en teoría, de esta fórmula que está en pantalla, ¿no es cierto? Esta fórmula que está acá, ella la adaptó al caso particular. Muy bien adaptada, porque nosotros tenemos un universo, ¿no es cierto? En el caso del ejemplo particular, tenemos un universo que tiene 3 subconjuntos. Entonces, ella ese universo de 3 subconjuntos lo interpretó en esta fórmula. Acá tiene un subconjunto, acá tiene un subconjunto y acá tiene el otro subconjunto. Primer paso, muy bien, interpreta el lenguaje abstracto que tenemos en el material de, ¿no es cierto?, de la asignatura en un caso concreto. Y ahora avanzamos por acá. Hasta ahí, de bien, Bueno. ¿no? Vuelvo al ejercicio. Bien, ahí ya te completo esa probabilidad que encontraste vos,
¿no es cierto?, es la probabilidad de que en ese conjunto una pieza resulte defectuosa. ¿Estamos? Esa es la probabilidad que está hallando para responder a la consigna B. Ahí está respondiendo a la consigna B. Hay unas preguntas largas. Fíjense, este valor que está acá, de 0,1, que es el 10%, ¿cómo lo calculó o de dónde lo sacó? Es que si te piden, por ejemplo, en A, era 140, es el valor de las piezas que hay en A, pero te decía que era creo que el 10%. Con lo cual, yo diría lo siguiente, el dato es directo, porque acá me dice que para la pieza, para la pieza A, el 10% es defectuosa. Ese dato yo directamente lo bajé del enunciado. Entonces, ese 10% ella correctamente lo transforma en 0,1. ¿Me explico? Mientras que este valor que está acá, que es el valor de la probabilidad de que la pieza venga de A, es la producción de A sobre el total de la producción. ¿Cierto? ¿De dónde salió este valor de 0,3 que aparece acá? Lo mismo, o sea, tenés que sacar el... Del enunciado. Del enunciado. Acá está. Y el 30% de 80. El 30% de B directamente lo pone acá. Ese el 30% es lo mismo que escribir 0,30. Y este es un valor de cálculo. ¿De dónde sacó el 0,40? Lo mismo. Viene acá y ve que los defectuosos de la máquina C son el 40%, lo transforma. Hasta ahí, de 10. Sigamos. Bueno, y para el enunciado C, que dice que pide si una pieza se toma al azar y resulta defectuosa, ¿cuál es la probabilidad que provenga la máquina A? Hay una pregunta a la clase. En el tercer caso, ¿estamos frente a una situación de probabilidad condicional? Sí, ¿no es cierto? ¿Cuál es la condición que me está imponiendo ahí el enunciado del ejercicio? Que sea defectuosa. Esa es la condición. Con lo cual ahí se reduce el universo contrario. Resuelvo entonces ya. Bueno, ahí a mí me gustaría también complementar algo que hizo Diana en el pizarrón. Esa probabilidad que yo estoy calculando, esta probabilidad que yo estoy calculando, es la probabilidad de que la pieza provenga de A si es defectuosa. ¿No es cierto? Eso es importante también aclarar. Esta simbología que estoy indicando acá en el pizarrón es lo que da respuesta al inciso C de ese ejercicio. Es la probabilidad de que la máquina provenga de la máquina, de que la pieza defectuosa provenga de la máquina A, dado que estoy considerando el universo de las piezas defectuosas. Muy bien. Bueno, esa, ¿no es cierto?, forma de resolución es la que nos pedía el ejercicio, porque acá dice que para resolver hay que aplicar fórmula de Bayes o teorema de las causas. Ahora, nosotros también podemos resolver este ejercicio de otra manera, que sería plantear un cuadro con distintas entradas y verificar que los valores realmente coinciden. Entonces vamos a tratar también de hacer eso. ¿Acá? En todo caso, sí, vamos a dejar acá los valores que nos dieron. Vamos a dejar este valor, vamos a borrar acá, para dejar este espacio y nos vamos a recordar de los valores. La probabilidad que sea defectuosa, que encontró Diana según este cálculo, es el 22,1%, ¿no es cierto? Que eso respondía al inciso B del enunciado. Y por otra parte, la probabilidad condicional le dio 0,23, que es el 23%. Y ahora lo vamos a
verificar por otra vía, de tal manera de comprobar si lo que hicimos con la teoría de la probabilidad es cierto. Con el cuadro de contingencia. Sí, con el cuadro. Vale. Saca los datos del enunciado, ¿no es cierto? En el orden que se va ordenando correcto. Ahí complica con la diferencia. Bueno, ahí Diana está bien, simplemente una cuestión para que quede claro, ¿no es cierto? ¿Cómo se lee este cuadro? Ese cuadro que ella hace no es más que la interpretación de los datos, correctamente hecho. ¿Cómo leo esto? Bueno, si yo quiero ver el total de piezas producidas por A, vengo acá. Total de piezas producidas por B es esta tercera fila. Total de piezas producidas por C es esta. Si yo busco las no defectuosas, yo puedo encontrar que este es el total de piezas no defectuosas producidas por la máquina A. Este, por ejemplo, es el total de piezas no defectuosas producidas por la máquina C. Y después también puedo leer los totales. ¿Cuál es el total de piezas defectuosas de toda la producción? Sumo todo y tengo el total acá. ¿Está claro? Esa sería la forma de interpretar el cuadro. Sigo bien. Bueno, para sacar la probabilidad defectuosa de la máquina C, de la máquina... La que te pide, fíjate, ahí tenemos ya para ver si se toma una pieza al azar y resulta defectuosa, cuál es la probabilidad de que provenga la máquina A. Y la otra que te pide, la probabilidad de que sean defectuosas. Bueno, para que sea defectuosa, el cálculo sería la cantidad de defectuosos, en este caso 62, dividido el total de piezas producidas. Sí. Que sería así, 62 divididos. Hay una única cuestión de forma, es que para que nos coincida, digamos, la forma en que fuimos designando a las... Acá, le vamos a poner ahí Defectuosos. defectuosas, y acá también le vamos a poner para que coincida la simbología que sean defectuosas. Bueno. Sigo. Y la probabilidad que provenga de la máquina y que sea defectuosa es igual a 14, que es el número defectuoso, dividido la cantidad total de defectuosos. Correcto. Bien. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Bueno, dos comentarios antes de cerrar la clase respecto y gracias, Diana. Bueno. Muy amable. Nada. Perfecto, perfecto. Bueno, una cuestión. Cuando yo tengo condiciones, siempre hay una reducción del espacio muestral, hay una reducción del denominador. En el caso del tercer ítem de este ejercicio, si una pieza se toma al azar y resulta defectuosa, con lo cual se introduce la condición de que sea defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que venga de la máquina A? Justamente, si yo introduzco la condición de que sea defectuosa, yo simplemente me quedo mirando esta parte de la producción.
Y a partir de ahí calculo la probabilidad sobre este total, que fue el total que introdujo la condición. ¿Estamos? De tal manera que quede claro cómo se arma. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el ejercicio en una instancia de examen? Como me pide el enunciado. Si en la instancia de examen saliera un ejercicio de este tipo, yo debiera resolver como ella hizo en la primera parte. Y esta otra parte, que es una forma también de interpretar los datos, le quedará a modo de verificación, sin que tenga que entregarlo como parte, ¿no es cierto?, del examen. Si no estuviera este pedido específico, ¿no es cierto?, en la parte de la consigna, quiere decir que yo podría resolver de cualquier manera, de la manera que a mí me quede más cómodo. ¿Estamos? Que en general yo entiendo que como a ustedes les queda más cómodo, es plantar los, digamos, datos de esta forma, porque la lectura es como más rápida. En cambio acá yo tengo que ir hilando todo lo que es la teoría de la probabilidad, enganchando cada una de las fórmulas como está en el desarrollo teórico. Pero fíjense que llegamos al mismo resultado, con lo cual tiene una cierta secuencia lógica. Bueno, para cerrar la clase, yo les recomiendo lo que les había dicho al principio. La secuencia sugerida para que ustedes estén en mejores condiciones para un examen final es, en primer lugar, estudiar, entender y apropiarse del material que está publicado en PDF, que fue el material teórico-práctico que nosotros desarrollamos en las clases presenciales durante el primer cuatrimestre. Eso sería lo primero. Le tienen que dedicar tiempo, le tienen que dedicar reflexión, le tienen que dedicar una lectura comprensiva, por ahí comentarlo con otros compañeros las dudas. Ese sería el primer paso. Segundo paso, una vez que yo entendí el tema, voy al aula virtual, busco solamente las consignas de los ejercicios a resolver relacionados con esa unidad temática. Con las consignas y una hoja en blanco, yo procuro resolver por mí mismo, de acuerdo con lo que yo interpreté. Trato de llevar las fórmulas que yo vi con un lenguaje abstracto y simbólico al caso particular. En todo caso, puedo mirar el ejemplo que está en el material y tratar de resolver el ejercicio por mí mismo. Una vez que resolví, controlé, por ahí puedo consultar con otro compañero, recién tomo la decisión de comparar con el material publicado en el aula virtual, en donde el ejercicio está resuelto, digamos, con sus soluciones. Si veo alguna incompatibilidad, bueno, trato de resolverla, trato de ver dónde está mi error. Si yo no encuentro el error entre lo que yo hice por mí mismo y lo que está publicado, ¿qué hacen? Me consultan. Profesor, ¿usted será que puso bien ahí o que hay un error? ¿O será que yo tengo un error? Me mandan una foto, ¿no es cierto? En el ejercicio, mire, yo lo resolví, no me coincide, ¿qué puedo hacer? Porque fíjese que en la fórmula, lo que sea, lo plantean. Yo creo que esa es la manera en que yo les sugiero que ustedes estarían aprovechando su tiempo. Y otra cuestión importante es, fíjense, estuvimos toda una mañana, paso por paso, trabajando ustedes en taller, yo acercándome a ustedes, pero uno de los criterios de evaluación en el examen final es el tiempo. Yo no les puedo dar 2 horas para resolver un ejercicio, ¿no es cierto?, correspondiente a la unidad de estadística descriptiva unidimensional, sino que tiene que ser resuelto en un plazo que va entre 20 minutos y media hora. Con lo cual, otra circunstancia que yo tengo que incorporar dentro del estudio es que una vez que yo sé resolver cierto tipo de ejercicios, tengo que saber resolverlos en un cierto tiempo, lo cual implica práctica. De tal manera que en el examen, a mí, bueno, me dan 2 horas para resolver, yo no me tomo 2 horas para resolver uno de los 5 ejercicios que me dan, porque no voy a llegar al aprobado. ¿Estamos? Así que eso me parece también importante que lo incorporen. Una vez que yo hice todo ese procedimiento, yo tendría que empezar a tomarme el tiempo de en cuanto yo resuelvo los ejercicios que aparecen, digamos, como ejercicios propuestos de resolución en la cátedra. Siempre voy a estar disponible para las dudas, así que insistan por ese lado de las mensajerías internas en el caso que lo tengan, manden fotos, manden algún tipo de resolución, de tal manera que, bueno, yo vea cómo los puedo orientar. Bueno, eso es todo, les agradezco que hayan venido, a pesar de la lluvia, a pesar del día que hace frío, y nos veremos en la próxima clase, en donde estaríamos cerrando con los contenidos de la unidad 3 y la unidad 4, que son distribuciones de probabilidad
y estadística bivariada. Buen fin de semana para todos.